Tu negocio no está estancado por falta de conocimiento. Realmente está estancado y no crece simplemente por la mentalidad desde la que estás tomando las decisiones. Cuando yo comencé con mi primer negocio en el 2009, mi ego me tenía engañado. Mi ego literalmente me tenía atrapado en esa trampa de querer aprender más, de querer conocer más sobre mi negocio, de aprender más habilidades sobre ese sector en concreto. Yo me dedicaba a la hostelería y eso está bien. No digo que no sea bien, o sea, que tú como empresario, como dueño de negocio, sepas de lo que, digamos, de ser un experto dentro de tu modelo de negocio. Eso al principio es muy útil, ¿de acuerdo? Porque te convierte, como cuando empezamos con nuestro emprendimiento, pues necesitamos ser nosotros los que tiramos el carro, necesitamos ser nosotros los que hace crecer el negocio, porque evidentemente nadie lo va a hacer crecer como tú, nadie lo conoce como tú y ningún empleado lo va a defender como tú. Eso está bien al principio, pero llega un punto en que te limita hasta tal punto en que luego entras en un bucle, como me pasó a mí, de que todo aquello que intentes, todo aquello que pruebes, todos aquellos cambios que tú intentes implementar en tu negocio, lo único que consiguen es que al final tu negocio dependa cada vez más de ti. Lo único que hace es reforzar cada barrote de esa cárcel en la que ahora mismo estás encarcelado. Hoy quiero compartir contigo unos principios. Son 3 principios que comparto todos los días con mi comunidad. Una comunidad por la cual te voy a dejar por aquí el acceso para que entres en ella. Una comunidad de empresarios, emprendedores. Y dentro de esa carpeta, dentro de esa comunidad vas a encontrar una carpeta con herramientas y recursos precisamente para trabajar todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Para trabajar la que es la parte de la mentalidad. Para que implementes herramientas realmente estratégicas que te ayuden a crecer y delegar tu negocio. Tienes por aquí el enlace en la descripción del vídeo. Hoy quiero compartirte algo de un versículo que está sacado de aquí, de la Biblia. Recuerda que este libro no es un libro religioso, es un libro de emprendimiento, es un libro de negocios, es un libro que habla sobre liderazgo. Realmente aquí están las enseñanzas del mejor líder que ha habido, que es Jesús. Y el versículo de hoy, que es el de Mateo 11, del 25 al 27, dice tal cual. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se las quiera revelar. Mira, este versículo está muy poderoso, y precisamente lo que te quiero compartir aquí es que mientras nosotros vayamos, ten en cuenta una cosa, como te decía antes, cuando tú empiezas a emprender, tú, digamos, adoptas un rol, el rol del autoempleado, es una identidad. ¿Una identidad qué quiere decir? La identidad es aquello con lo que tú te identificas, es aquello que lo sentimos como nuestro, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a emprender, nosotros nos metemos desde dentro del negocio a construirlo desde dentro. Y como te decía, al principio está bien porque eres tú quien lo va a hacer crecer. Eres tú el que vas a trabajar 12, 13, 15 horas para sacarlo adelante, porque esto es como un cohete. Al principio necesitas todo tu potencial, toda tu energía, todo tu enfoque en tu negocio y sacrificar muchas cosas para que ese negocio despegue. Una vez ya el negocio está estable, pues evidentemente ahí ya pues es como cuando el cohete coge órbita, ya no necesita tanta potencia, sino necesita simplemente es como navegar, ¿no? Pero llega en ese punto, cuando nos pasa eso con nuestro negocio, cuando nuestro negocio llega arriba y ya está estable, tú quieres ahora seguir haciéndolo crecer. Pues ahí es donde tenemos que hacer un cambio de identidad, porque ahora mismo, en ese punto, nos pasa a todos, yo me sentía identificado con mi negocio. Cuando digo que me sentía identificado con mi negocio, es que al final
lo veía como parte mía. Es con lo que me identifico, es como mi bebé. Y realmente tienes miedo a perder aquello por lo que tanto has luchado. Tienes miedo de soltar el control, tienes miedo de delegar, tienes miedo de confiar en otras personas, en tu equipo, porque realmente tienes miedo a perder eso. Es con lo que te identificas. Y como te decía, esa identidad al principio está bien, pero aquí, desde esa identidad, date cuenta que, digamos que la identidad está por encima de tu mentalidad, ¿vale? La identidad es lo que tú, tu autoconcepto, tu imagen, lo que tú crees sobre ti, cómo tú te ves. Y ahora mismo en ese punto, tal cual me pasaba a mí, yo era mi negocio, yo me identificaba con mi negocio. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a estar dispuesto a dar la vida y a morir por tu negocio. Y eso supone que detrás de ahí hay muchos miedos a perderlo. Porque es con aquello con lo que tú te sientes identificado. Y tú, desde esa identidad, vas a construir una mentalidad en la cual defienda eso, sea una experta, se identifica aún más. Vas digamos, tu mentalidad va a estar enfocada en conocer más sobre tu sector, en intentar, digamos, meter más mecanismos de control, intentar controlar más sobre tu negocio. Digamos que tu mentalidad es como un cuchillo afilado que lo que va a hacer es defender a muerte más que tú no pierdas el control de tu negocio. Todo lo que tú vas a ver, todo lo que tú vas a decidir, todo lo que tú vas a pensar, todo lo que tú vas a hacer, va a estar enfocado para que tú no sueltes el control de tu negocio. Y como te decía, eso está bien al principio, pero ya cuando entras en la fase de querer escalar, que es querer hacer crecer tu negocio, esa identidad ya te está limitando. Porque todo lo que hagas a partir de ahí va a crear un negocio más dependiente de ti. Todo va a estar enfocado en donde tú estés en el centro y todo al final termine pasando por ti. Conozco a muchos empresarios que aprenden más cursos sobre, pues, imagínate, sobre la hostelería, aprenden mejores técnicas de cocina, aprenden más productividad sobre la hostelería, aprenden a tener más herramientas para para motivar al equipo dentro de la hostelería. Eso está bien, pero te vuelvo a decir, lo que estás haciendo al final es que tu negocio, que todo al final dependa más de ti. Cuando empezamos a cambiar la identidad, empezamos a dejar de desidentificarnos del negocio, empezamos a salirnos del negocio, empezamos a ver el negocio desde arriba. Tienes otra perspectiva, lo que cambia es la perspectiva. Es como que ahora tienes una identidad más elevada y ves desde como si fuera un águila. Y ahí empiezas a ver cosas que antes no veías. Ahora te das cuenta, esto es lo que hablo yo siempre, de la identidad del dueño de negocio, del autoempleado, y la identidad del empresario. El empresario ve el negocio desde arriba. Cuando tú tienes esa perspectiva, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a ver que ahora no necesitas habilidades de tu sector, sino necesitas habilidades nuevas sobre cómo aprender a gestionar, sobre cómo aprender a liderar, cómo aprender a administrar tu negocio, tu empresa, para hacerla crecer sin que dependa de ti. Porque la identidad de autoempleado va a querer que tu negocio crezca gracias a ti. Y eso tiene un techo. Tiene un techo en tiempo, en energía. Y tu negocio va a crecer hasta donde tú puedes crecer. Sin embargo, cuando empezamos a cambiar la identidad, nuestra mentalidad cambia también. Nuestra mentalidad empieza a enfocarse en otras cosas diferentes y empieza a entender que ahora necesitamos otras habilidades, otros valores totalmente diferentes. ¿Vale? Por eso quiero compartir contigo hoy 3
3 principios que he sacado de aquí, de este versículo. El principio número 1 dice: tu negocio nunca crecerá por encima de la mentalidad del empresario que la dirige. Es lo que te decía antes, que lo que dice Jesús en el versículo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Detrás de mi estancamiento con el negocio, yo estuve 4 años estancado. Te digo porque al final estaba dominado por el ego. Y tu negocio simplemente va a crecer hasta el nivel de tus miedos y tus inseguridades. Y si intentas controlar todo, lo único que vas a hacer es que tu negocio siga dependiendo cada vez más de ti. ¿Qué ocurre? Que el ego confunde control con estar, digamos, presente dentro de tu negocio. Y el control no te lo va a dar estar ahí 24/7. El control te lo van a dar cuando tú sepas implementar mecanismos de control, cuando tú sepas, digamos, realmente tener visibilidad, tener sistemas, estructuras, mecanismos de control que te van a dar visibilidad para tomar las decisiones correctas que tienes que tomar. Control no es reaccionar a los problemas. Control es tener una perspectiva, y teniendo una perspectiva de todos los pasos sobre los cuales se van haciendo las cosas dentro de tu negocio y poder prever problemas. Eso te lo dan los mecanismos de control, al tener visibilidad y no esperar a que el problema ya sea algo grande y tengas tú que estar constantemente resolviendo problemas. Entonces, lo que te decía antes, el autoempleado quiere conocer más y quiere controlar más, pero no es capaz de ver lo que realmente hace crecer el negocio. Por eso, cuando lo que dice Jesús ahí de escondiste las cosas a los eruditos y entendidos, ese es el ego, literalmente nuestro ego, que cree que ya lo sabemos todo sobre nuestro negocio, cree que mejor que nosotros no lo hace nadie. Y mientras tú sigas operando desde esa mentalidad, al final no vas a ver lo que realmente tu negocio necesita para crecer. Y tenemos que dejar el ego de lado y entender que para ahora crecer nuestro negocio tenemos que salirnos nosotros de la ecuación. Tenemos que entender que no puede seguir pasando todo por nosotros, porque eso está limitado. Nuestro tiempo, nuestra energía es limitada. Y vamos a hacer el propio techo de cristal del crecimiento de la empresa. Cuando tú realmente dejas el ego, te conviertes en ese niño que ahora aceptas que no sabes cómo gestionar, cómo liderar y cómo, digamos, hacer crecer tu negocio, cómo administrar una empresa. Porque es donde tú realmente empiezas ahora a adquirir esos conocimientos. Empiezas a ver hacia otro enfoque. Ahora eres un niño y tienes esa perspectiva de empresario y puedes ver lo que antes no veía. Esto me pasó a mí cuando dejé de intentar enfocarme en lo que mi ego me hacía ver, que era lo único que veía, era lo que ocurría dentro del negocio. Y desde esa mentalidad, te digo, el ego te enfoca en los problemas. Estás todo el día resolviendo problemas y llega un punto en que tú te crees que ese es tu trabajo, resolver problemas. Pero mientras tú sigas resolviendo problemas, tu mentalidad se enfoca ahí y vives con una mentalidad atormentada, una mentalidad reactiva, una mentalidad que rompe carácter enseguida, una mentalidad cortoplacista. Una mentalidad así no puede crecer. Cuando cambias el enfoque, empiezas a enfocarte en soluciones, empiezas a enfocarte en crecimiento. Por eso dice Jesús aquí que se las revelaste a los niños. Se las revelaste a ese empresario que no tiene ego, que quiere aprender ahora cosas nuevas, que entiende que hay un camino nuevo, que necesita aprender, porque eso no nos lo enseñan en ningún lado. Todo lo que tú sabías te valía al principio para impulsar tu negocio. Pero hay un punto que se estanca y desde ahí ya no puedes hacerlo crecer más, a no ser que adquieras una nueva perspectiva
y unas nuevas habilidades que, como te decía, no nos las enseñan. Tenemos que aprenderlas. Tenemos que aprender a ser empresarios. Tenemos que aprender a pensar como un empresario. Un empresario no solo es que sepa cosas diferentes. Un empresario es que tiene una mentalidad diferente. Principio número 2. Querer controlar todo no es responsabilidad. Muchas veces es miedo. Y es lo que te decía. Digamos, el dueño de negocio, el autoempleado, muchas veces confunde el control con sensación de inseguridad, con miedo. Por eso quiere controlar. Porque como no tiene, como no está seguro de todo, pues necesita estar presente. Necesita que todo pase por su mano. Y eso son inseguridades, son miedos, porque esa es tu identidad. Tú estás identificado con tu negocio, tú eres tu negocio. Tú sientes que si tu negocio se va, te vas tú con él. Y es una mentalidad muy limitante. Pero cuando empezamos a cambiar ese software mental y entendemos que para hacer crecer nuestro negocio, tenemos que empezar por dejar y soltar el control. Dejar de identificarnos con nuestro negocio y empezar a crear sistemas, procesos, donde ahí realmente empecemos a crear una estructura en la que el control va a estar ahí, en lo fuerte, en lo claro y simples que sean nuestros procesos y nuestros sistemas. Entonces te das cuenta que tu negocio ya no depende de las personas, sino depende de lo duro, de lo fuerte y resistente que sean los sistemas. Date cuenta que, para que veas las mentalidades diferentes, el dueño de negocio, el autoempleado, quiere estar en la operativa, lo quiere hacer todo, quiere controlar todo. Cree que todo lo que esté fuera de ahí es tiempo perdido, es tiempo mal invertido. Pero fíjate la palanca que usa el empresario. Él entiende que cada hora que dedica a crear procesos, a crear sistemas, son 100 horas que te ahorras en el futuro. 100 horas. Y entiende que el éxito de un negocio no depende de lo duro que trabaje, ni cuánto se esfuerce, ni de las horas que trabaje, sino depende de lo fuerte y sólido que sean los sistemas. Son mentalidades totalmente diferentes. Eso es lo que al final hace que tu negocio deje de depender de ti y crezca de verdad. Principio número 3. Tu negocio crece cuando seas capaz de sacar tu máximo potencial. Te lo voy a enlazar con lo que te estaba diciendo de que al final, fíjate, cuando tú estás pensando todo el día desde dentro del negocio, tú estás enfocado en los problemas. Realmente una persona que esté pisando mierda todo el día, ¿tú crees que esa persona está sacando su máximo potencial? ¿Tú crees que cuando tú tienes esos días de estar corriendo detrás de las cosas, de que seas tú quien tienes que tomar las decisiones, desde la falta de claridad mental, desde la duda, desde la inseguridad, desde la ansiedad, ¿tú crees que tú estás en disposición desde ese estado emocional, desde esa perspectiva, tú crees que estás en disposición de hacer crecer tu negocio? Sé sincero contigo, porque yo no podía. Y te lo digo, yo llego a un momento en que después de tanto esfuerzo, de trabajar, yo decía, arriesgué un montón de cosas por empezar a montar ese negocio. Dejé mi empleo. El estar ahí esclavizado dentro de mi empresa, dentro de mi negocio, trabajando 12, 13, 14 horas, me llevó a enfermarme, a estar constantemente viviendo en modo huida, en ansiedad, en estrés, preocupación, con problemas. No tenía tiempo para mí ni para mi familia. Terminé con una enfermedad que casi estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas. Y no solo eso, sino que terminé perdiendo al final pues una familia, porque no tenía tiempo para atenderla. Y desde esa frustración yo recuerdo que decía, de verdad, Fran,
Me acuerdo una noche que reventado, que llegué a mi casa un sábado por la noche y viendo el panorama que tenía, eran las 2 de la mañana después de cerrar el restaurante. Al día siguiente me quedaba un día de trabajo de negros otra vez. Y yo mirando fijamente, me acuerdo que la pantalla de la tele estaba apagada, o en ese momento creo que incluso no tenía la tele porque creo que mi pareja se la había llevado. Pero me acuerdo que mirar fijamente y decir, Dios mío, así está mi vida, vacía. Y decía, todo lo que yo me he esforzado, todo lo que he trabajado, realmente para estar aquí, trabajando después de 4 años, 12, 13, 14 horas todos los días, y todo sigue igual. O sea, yo he venido aquí a este mundo para estar toda la vida sirviendo, atendiendo gente detrás de un mostrador. No. O sea, yo sabía que había venido mucho más. Yo sabía que yo tenía un potencial dentro que todavía no lo había sacado. Eso es lo que te pasa a ti también. Hasta que tú no saques ese máximo potencial y te empiezas a decir la verdad, de que tú has venido para hacer mucho más que lo que ahora estás ahí haciendo simplemente detrás de esos barrotes de la cárcel que has construido con tu empresa, con tu negocio. Hasta que tú no liberes todo ese potencial, tú no vas a dar el paso para empezar a cambiar tu mentalidad y para empezar a cambiar las cosas dentro de tu negocio. Y en ese momento es cuando vas a empezar a soltar el ego. Hasta ese momento, si no tomas esa decisión, nada va a cambiar. Ahí fue cuando yo entendí, por primera vez dije, hay cosas que yo no estoy viendo dentro de mi negocio. Hay teclas que yo no estoy tocando. Porque ya veo que esto no se trata de trabajar más, ya veo que esto no se trata de querer hacer más, ya veo que esto no se trata de esforzarme más, ya veo que esto no va de intentar buscar mejores empleados. No, esto va de cambiar mi mentalidad, de empezar a ver cosas diferentes. Por eso te digo, es importante, y voy a cerrar con una pregunta que siempre dejo por aquí, que me gustaría que la comentaras en los comentarios. ¿Qué parte de tu empresa sigue dependiendo de ti porque sigues teniendo miedo, pero sabes que te está limitando para tu crecimiento? Quiero que seas consciente de esa pregunta, que te la hagas, la reflexiones, porque hasta que no empecemos a decirnos la verdad de las cosas, hasta que no dejemos el ego de lado, de creer que lo sabemos todo, nada va a cambiar. En ese momento, en ese punto donde toqué fondo ya, fue cuando empecé a pedir ayuda a otros mentores. Ahí fue cuando empecé a entender que habían cosas que no estaba viendo, que no sabía y que necesitaba aprender. Aprender a una nueva manera de organizar mi negocio sin que dependiera de mí. Por eso he creado la comunidad que estoy creando. Por eso te digo encarecidamente que tienes que estar ahí dentro. Porque ahí de verdad es una comunidad gratuita. Tienes acceso a recursos gratuitos, herramientas, pero sobre todo para que cambies la mentalidad. Estoy compartiendo todos los días. Comparto esto mismo. Todos los días los comparto dentro de ese canal de WhatsApp. Y aparte le estoy dando valor todos los días. Le estoy compartiendo audios sobre cómo reprogramar tu mente, sobre cómo cambiar tu identidad y dejar de un lado ya esa identidad que simplemente te está limitando. Esa mentalidad que lo único que hace es creer que necesitas trabajar más, creer que tienes que esforzarte más, creer que no eres suficiente, creer que necesitas esperar a que tengas. No necesitas nada. Necesitas dejar eso atrás y empezar a reprogramar tu mente, empezar a trabajar en tu identidad de empresario, en esa mentalidad, como un niño, como dice Jesús aquí, de dejarte enseñar, dejarte aprender para poder cambiar esa reprogramación.
Y eso no lo consigues hasta que te rodees de un entorno, de otras personas que también estén en ese proceso de cambio, porque el entorno lo es todo. El entorno es todo, es donde te van a venir los nuevos pensamientos, de donde te van a venir las nuevas ideas, de personas que ya estén haciendo ese cambio de mentalidad, estén haciendo esa reprogramación mental. Así que te voy a dejar por aquí, ¿vale?, ese enlace para que entres en esa comunidad de empresarios y ahí puedes acceder también a todos esos recursos, a todas esas herramientas. Es que estoy tan seguro que eso te va a cambiar, porque de verdad, créeme, que cuando empiezas a cambiar tu mentalidad, tu vida cambia por completo. Cambias tú, cambia tu vida y cambia tu negocio. ¿Y qué va a cambiar tu equipo? Cambia todo. ¿De acuerdo? Así que nada, Titán, espero que este episodio te haya servido, te haya gustado. Si fue así, no te olvides de darle un like, suscríbete, que estamos toda la semana subiendo muchísimo contenido de valor. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.